Hola, bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa que cuenta con la dirección científica del doctor Daniel Stambulian. Hoy un invitado de lujo, el doctor Mario Komisarenko. Hola, muchísimas gracias por haber aceptado venir al programa. Hola Marité, muchas gracias por la invitación. Él es odontólogo y Sí, especialista en estomatología. Así es. ¿Qué es la estomatología para la gente? La estomatología es aquella parte de la odontología que estudia los tejidos blandos. O sea, es medicina oral, donde además de los dientes, tenemos todos los tejidos blandos de la lengua, de la boca, perdón, y tratamos desde lo más banal que tiene el ser humano, que son las aftas, hasta lo más complicado, que es el cáncer oral. Bueno, vamos a empezar por las aftas, porque es muy común que te llaman y te muestran, ay, mira lo que me salió porque estoy estresado, porque puede ser un herpes. Entonces, ¿cómo diferenciamos? ¿O cómo son los síntomas? Yo me acuerdo que cuando daba un examen me llenaba de aftas. Dale. La diferencia entre aftas y herpes es que las aftas son autoinmunes, los herpes son causados por un virus. Autoinmune quiere decir que... Nosotros mismos las provocamos. Exacto. Y las aftas tienen factores predisponentes, desde factores traumáticos, hormonales, alimenticios, etcétera, etcétera, que son los que predisponen al cuerpo para que aparezca el afta. Pero el desencadenante es el estrés. Por eso es boca de exámenes. Claro, son boca de exámenes se llama. Sí, los chicos en la facultad, en el hospital, mis alumnos, ante un parcial, un final, se brotan con aftas. Son muy fáciles de tratar, como te dije antes, es lo más banal que tiene el ser humano. Son dolorosas, son molestas, sí, pero la mejor definición de aftas es que es una herida en vía de cicatrización. O sea, el afta empieza a los 5 o 6 días, ya está cicatrizando. Sí sabemos cómo tratar ese periodo para que no duela. ¿Y cómo se trata? Con cremas locales, con lidocaína, que tengan un poco de anestesia, que tengan un corticoide local, que vaya calmando el tema del dolor y que ayude a la cicatrización. En cambio el herpes no, el herpes se trata con antivirales. Ahora para terminar lo de aftas entonces. Y eso puede recurrir, ¿no es cierto? Sí, las aftas son recurrentes. Normalmente, te podría decir que tiene periodos de latencia, periodos de recrudecimiento, que tiene que ver mucho también con el tema de estrés, de cómo esté viviendo el paciente ese momento de su vida. ¿Y en algún momento esas aftas pueden tornarse peligrosas o es banal, como vos decís? Sí, hay aftas que son unipolares, que son las aftas bucales, que realmente pasan, como yo te dije, pero hay síndromes muy, muy peligrosos, muy complicados, como el síndrome de Behçet, que tenés aftas oculares, orales, genitales, que incluso ameritan internación. Perfecto, es decir, que si están solo localizadas en la boca, son vamos molestas, al dentista, al estomatólogo y él nos ayuda. Tal cual. Pero si están generalizadas hay que consultar ya con un clínico, reumatólogo, etcétera. Y nombraste al herpes, ¿sí? Que ahí sí hay que darles antivirales. ¿Y qué características tiene el herpes labial? El herpes labial el herpes bucal tiene una característica que es está producido por el herpes el tipo 1 y la manifestación clínica en contra de las aftas, que son una ulcerita, en el herpes son vesiculitas, como si fuera un ramito de uvas, que tienen un líquido adentro y que mientras eso dure es contagioso. Las aftas no son contagiosas, el herpes sí, por eso es el tema de que cada uno tenga su vaso, etcétera, etcétera, y se trata generalmente con aciclovir 800 3 veces por día durante 10 días. Igualmente siempre que consulten, ¿no es cierto? No automedicarse. No automedicarse. ¿Y también ahí está influenciado el estrés, por ejemplo? ¿O no? En el herpes no tanto, pero para que tengas una idea, entre aftas y herpes son el 70% de las consultas de estomatología. Es lo más común, es lo más banal, lo que normalmente existe. Lo que sí tenemos que distinguir es otro tipo de herpes, que es el herpes zóster, la famosa culebrilla. Exacto. Que cuando viene en la parte craneal y las ramas del trigémino son pasto de son muy, muy dolorosas, con costras en la cara, y hay un herpes oftálmico que es muy peligroso, muy grave, puede llegar a comprometer el tema de la visión. Sí, ese se trata con otro tipo de medicación y deja una sintomatología posherpética complicada de dolor durante unos cuantos meses. Bien. Realmente. Entonces, de herpes simples es de consultar y ahí se trata con antivirales. Así es. Bien. Y pues, con la exposición al sol, porque algunas veces eso lo que facilita. pasa es que el ciclo del herpes, que se llama ciclo de Blank-Reich, la primera infección herpética puede pasar en forma subclínica. Tiene un muy pequeño porcentaje que aparece con unas manifestaciones tipo meningoencefalitis, vulvovaginitis, que son realmente serias. Una vez pasado esto, el herpes, el virus, sigue viviendo en nuestro organismo de por vida.
Lo que pasa es que ante factores gastrointestinales, estrés y el sol, aparece la manifestación secundaria, que es el herpes famoso, que generalmente aparece en el labio superior. Bien. Sí, ese es también la manifestación, y también se trata con los antivirales, obviamente. Muy bien. Y dijiste que estas eran formas banales. Después pasamos a lo del cáncer bucal, ¿no es cierto? Que ahí estaría relacionado con el virus HPV, ¿verdad? Sí, no solamente. No solamente. A ver, en la estadística nuestra, el 5% de todos los cánceres orales, perdón, de todos los cánceres del cuerpo humano son orales. Uh-huh. Dentro de estos tenés Es decir, muchas que querés decir estirpes. que es poco frecuente relativamente. 5% es bastante, es bastante. Mm. El tema del cáncer oral hay que tener en cuenta un factor muy importante. La gente me pregunta si es muy maligno, qué es lo que sucede. Y lo que sucede es que se diagnostica tarde. ¿Por qué se diagnostica tarde? Porque de todos los profesionales que vemos la boca, odontólogos, estomatólogos, otorrinolaringólogos, gastroenterólogos, médicos clínicos, no todos ven lo que tienen que... si miran pero no lo ven. Yo aconsejo ver 3 factores. Con esos 3 factores la derivación está, digamos, en camino, y eso es la diferencia entre la vida o una calidad de vida del paciente y el tratamiento posterior. Que es, en primer lugar, un cambio de color en la mucosa oral, que sea de blanco a rojo, de rojo muy muy fuerte, que sea un cambio de tamaño, algo que crece o algo que se ulcera, o algo que cambia de textura, que cuando vos pasás la lengua sentís áspero. Y toda lesión en boca que no cura, no duele y no sangra más de 10 días, biopsia, derivación al especialista, porque realmente si uno se confunde como odontólogo una caries, bueno, habrá que hacer un tratamiento de conductos. Si uno se confunde una lesión de estas con un cáncer, se nos puede ir la vida del paciente. Esa es la gran diferencia de este tema. Y vos dijiste entonces que el virus del papiloma humano no sería una única causa. No, el virus del papiloma humano da, en general, los grandes cánceres de la historia, el de Sigmund Freud, el de Michael Douglas, son cánceres que tienen características de cáncer, pero no son tan agresivos como el resto de los cánceres orales, que se manifiestan por infinidad de productos o de cuestiones de irritaciones, como por ejemplo las comidas o bebidas muy calientes, lo muy picante, lo muy salado, el alcohol, el cigarrillo. Es decir, la mucosa de la boca está hecha, la mucosa, todas las mucosas, están hechas como una membrana de revestimiento, o sea, son un material muy muy sensible, muy finito. No soportan las agresiones continuas que nosotros, por una cuestión, digamos, de alimentación, de práctica, ingerimos, lo caliente, lo picante, lo salado, todo lo que te dije recién. Y estos factores a veces son acumulativos, son como el sol en la piel. Es decir, no pasa nada hasta que aparecen las queratosis solares y después se transforman. Entonces, lo ideal es modificar la ingesta, hacer como con los bebés, ponerte en la mano, si el agua del mate te está quemando, te estás quemando la boca, con lo cual cambiemos la situación. No digo de tomar tereré, pero bajar un poco el tema de esas inclemencias que uno Bien. Y el cigarrillo que vos dijiste también. Sí, el cigarrillo, por empezar, y no me meto en la parte pulmonar, pero el cigarrillo en boca levanta la temperatura y seca la mucosa por el humo. Con lo cual muchos de los factores que tienen que darse en un equilibrio metaestable, como es el equilibrio bucal, desaparecen. Bien. ¿Y esto, digamos, cómo se trata el cáncer bucal? Normalmente el cáncer bucal tiene una estadificación, como todos los cánceres del cuerpo, TNM, y de acuerdo al momento en el que vos lo detectás, es muy sencillo, es una simple cirugía que te da una sobrevida muy controlada, sí, sin ningún problema. Por eso digo, todo depende en qué momento esto se lo encuentra. Generalmente cirugía, generalmente si con eso no basta, se le agregan rayos, y también se puede agregar una cuestión química como la quimioterapia. Pero lo que vos decís creo que es importantísimo, el alto nivel de sospecha de los médicos o de los odontólogos que ven a ese paciente. Sí, por eso en la cátedra, en este momento en la facultad, que está en muy buenas manos, la doctora Adler, en general todo lo que se hace es la prevención, es buscar prevención. Es decir, nosotros, yo en el Hospital Durán estoy con dermatólogos, nosotros lo que decimos es mirar la boca, tardás 2 minutos. Lo que sí tenés que conocer lo que es la anatomía normal. Claro. Entonces vos ves algo que sobresale, que no es normal, yo no pido que lo puedas tratar, pido que lo derives a la especialidad. Nosotros trabajamos mucho con cirugías de cabeza y cuello,
porque depende del tamaño de la lesión, es lo que hacemos en el consultorio, o lo derivamos directamente al cirujano de cabeza y cuello, que es el primer estadio, junto después con el oncólogo, para el tratamiento de estas lesiones de cáncer oral. Claro. Pero te vuelvo a repetir, estamos en un momento donde, por ejemplo, el cáncer de lengua le ganó el primer lugar al cáncer del labio inferior. Y el cáncer del labio inferior era el que predominaba por las injerencias del sol, por los rayos solares, pero desde hace un tiempo a esta parte, por la ingesta de alcohol, por el cigarrillo, por todo lo que estuvimos hablando, en general, en este momento el cáncer de lengua es el que predomina. Y te digo que en mi práctica diaria tengo en este momento una paciente de 24 años con cáncer de lengua y una mujer de 83. O sea que el abanico de edad es variable. Sí, no es arriba de los 60, 70 como se pensaba antes. Abarca todas las edades. Y ahí la prevención sería entonces también... Sí, la prevención es fundamental, fundamental. Una interconsulta, una consulta cada 6 meses con el odontólogo o con el estomatólogo, así como ustedes, las chicas se hacen las colposcopías, los PAP Nicolau, nosotros hacemos algo parecido en boca, si vemos alguna lesión rara, y entonces eso nos ayuda a poder bajar el tema de la incidencia de las lesiones malas. Claro, y como vos decís, si hace un diagnóstico precoz, el tratamiento va a ser mucho más suave, digamos. Obvio, que además, entre los estadios del cáncer pasa tiempo. O sea, entre una lesión primaria hasta que se desarrolla un carcinoma in situ y después un carcinoma invasor, puede pasar un par de años. Entonces, si uno lo detecta a tiempo y lo elimina en el primer estadio, obviamente que el resultado va a ser mucho mejor, sumamente satisfactorio. Y yo como infectóloga recomiendo que se den la vacuna también para el HPV. Sí, ¿no sí, cierto? está recomendada. Bueno, al principio era solamente para las chicas, ahora lo recomendamos. Sí, tenemos que ir a un pequeño cortecito, pero para que la gente no nos abandone, te dejo esta inquietud: el sangrado de las encías. Hemos terminado este primer excelente bloque de A Ciencia Cierta. Nos vemos en un ratito, no nos abandonen. Pacientes con destino medicina de viajero, favor de embarcar por consultorio 4. Muchas gracias. Regresado en este segundo bloque de A Ciencia Cierta. Muchas gracias otra vez, Mario Comisarenko, gracias a vos, estomatólogo. Entonces, habíamos dejado para la audiencia la intriga del sangrado de encías. ¿Cuándo hay que consultar? ¿Es normal que sangren las encías? No, no es normal que sangren las encías. Hay gente que dice, me cepillo fuerte para que me sangre y me alivia. Pensemos que la sangre va por los vasos, no está suelta en el cuerpo como para que salga en cualquier momento. Lo que sucede es que la encía tiene dos vertientes. Tiene una vertiente externa, que es la que vemos, que está queratinizada, está defendida por la queratina, por la proteína que es la que forma
las uñas y el pelo, y tiene una vertiente interna que no está queratinizada, y que cuando se forma el sustrato de la placa dental y después calcifica, cuando vos apretás esa encía durmiendo, comiendo un sándwich o lo que fuera, contra esa piedrita, la encía se lastima y por eso es la gingivorragia. La gingivorragia es sangrado de las encías. Esta es una especialidad que la tratan los periodoncistas. Dentro de la estomatología, obviamente que lo vemos, y consiste básicamente en una limpieza muy profunda, sacar todo el sarro y con eso se soluciona. Salvo que tenga enfermedades de base, como te acuerdas, el viejo escorbuto, sí, que era por falta de vitamina C, falta de una plaquetopenia, en algunas enfermedades hemáticas, donde se puede detectar desde el punto de vista estomatológico una leucemia, por ejemplo, las encías se ponen blancas y sangran, y no hay ninguna causa odontológica. En estomatología nosotros podemos ver prodromos antes de que empiecen, por ejemplo, las famosas manchas de Koplik en el sarampión, que aparecen 2 o 3 días en los pacientes antes de que aparezca la erupción cutánea, las anemias que aparecen en una boca, una lengua muy roja, muy brillante y que duele, que arde, y los sangrados de las encías, que a pesar de parecer banales, hay algunos que realmente están haciendo un signo de alarma. Es decir, un sangrado que no tenga causa de origen de placa dental, urgente al hematólogo, al clínico, y se deriva sin perder tiempo. Bien, es decir, que generalmente está relacionado más que nada con la placa dental y sacando esa placa mejoraría... Sí, la placa a las 48 horas calcifica. Y la placa dental es como las carátides de la cebolla, ¿viste? Va calcificando, se va formando, pero siempre en la capa externa es bacteriana. Entonces eso también facilita la infección y la inflamación de las encías. Bien. ¿Y esto de cepillarse fuerte, tiene que ser así? No. Uno tiene que cepillarse con un cepillo suave, en 45 grados, o sea, serían 90 grados entre el diente y el cepillo, 45 grados hacia abajo o 45 grados hacia arriba, con movimientos constantes, pero no cepillarse fuerte porque no queremos lastimar, y por más que el cepillo sea blando, lastima. Entonces es un mix entre todo esto. Bien, ¿sí? ¿Y el cepillo alguno especial? ¿Blando? Sí, los blandos. Normalmente se llama técnica de Bass, es una técnica que desarrolló este doctor Bass, que es muy buena, es muy efectiva, es un cepillo blando y mañana y noche, y si uno quiere agregar después de cada almuerzo y cena, mejor. Lo que sobra no lastima, así que está bien. Bien. Otro tema es la sensibilidad dental. Viste que está muy de moda y empiezan a dar promociones de distintos... La sensibilidad dental es la hiperestesia dentaria, y esto tiene que ver con la exposición del cuello dentario. O sea, cuando la encía, por X razones, desciende en el maxilar inferior o asciende en el superior, deja al descubierto un tejido dentario que no está preparado para estar con el medio externo, que se llama dentina. Entonces, y tiene orificios por donde el estímulo llega más rápido al nervio. Entonces, lo que se hace con barnices especiales, con flúor, con dentífricos que están aprobados en este momento, se obliteran esos canalículos dentinarios, y entonces se vuelve a restaurar la distancia entre la pulpa del diente y el medio externo, y se soluciona. En casos muy extremos hay que hacer tratamiento de conductos como para poder sacar el nervio y que no reciba el estímulo de la hiperestesia. Ajá. Es decir, que hay que consultar también. Sí, no hay remedio casero para esto. Exactamente. Sí. ¿Y esto del blanqueamiento dental? Los que hacen estética dental van a estar muy de acuerdo. Los que no hacemos estética dental tenemos nuestras reparos. Sí, son tratamientos que van a durar X cantidad de tiempo de acuerdo a la ingesta que hagas, a los líquidos que tomes. En fin, no es una... Y si tenés obturaciones de un color determinado, cuando tengas este cambio de color, lo más probable es que tengas que cambiar también las obturaciones porque van a quedar del color anterior. Así que eso es un tema que hay que evaluar. Algún esteticista que te Costo pueda... versus beneficio. Sí, tal cual. Está. Y después, por ejemplo, la gingivitis, la inflamación de las encías. Está bien, la gingivitis a veces viene por un mal hábito de cepillado. Pero hay un tema que es muy importante en estomatología, que te lo vuelco, que es la litosis, o sea, el mal aliento, y el otro que es como para cerrar lo que sería el síndrome de la boca ardiente. Bien, empecemos por lo de la litosis. La litosis, que es el olor feo,
que tiene dos partes, porque hay una que es la que uno percibe, pero el que está afuera no, y otra que sí se percibe. Y hay que descartar el origen dentario del sangrado de las encías, de grandes caries que tengan tejido que se esté descomponiendo y que dé olor feo, de la sinusitis, que puede dar también un olor feo por la mucosidad que cae sobre la lengua, y de la parte gastroenterológica, porque un paciente con reflujo, una hernia hiatal, que tenga fermentación o lo que sea, obviamente que no nos olvidemos que la boca es el primer tramo del tubo digestivo, con lo cual puede pasar esto tal como cual. complicación. Normalmente, supongamos que sea de la parte bucal, sobre la lengua aparecen organismos que son los gram negativos, que producen un gas que se llama mercaptano, que es el que se le inyecta el gas natural para que tenga olor, Ajá. obviamente salvando las proporciones. Entonces, la lengua no se cepilla, sí se limpia unos días con una gasa con agua oxigenada al 10%, y después hay limpialenguas, que son específicos, porque si vos te cepillás las encías y sacás los bichitos, te cepillás la lengua con el mismo cepillo, estás haciendo, estás sacando los bichos de un lado y los estás poniendo al otro. Claro. Entonces, cada cosa en su nivel. Yo recomiendo a veces una cucharita de café, pasarla 2 o 3 veces, una vez por día, y cada tanto... Sola, la cucharita de café. La cuchara, sí, como si fuera un rastrillo, no ida y vuelta para no irritar. Como debridar un poco los... Claro, la cucharita es roma, no tiene filo, no lastima, simplemente es para arrastrar. Y cada tanto hacerse una limpieza con una gasa que tenga un poquito de agua oxigenada al 10%. Y generalmente con eso la litosis cambia. No recomiendo enmascararla ni con chicle, ni con buches, porque si no se elimina la causa, uno agrega un factor más odorífero al tema. Entonces ya vas a tener una serie de olores complicados. Así que bueno, si la causa es, por ejemplo, descendente, lo derivamos al gastroenterólogo. Y obviamente al otorrino, si el tema vemos que es una sinusitis o algo por el estilo. Perfecto. Y el otro era la boca ardiente. Suena así. El síndrome de la boca ardiente. Mira, hay un libro entero escrito y es un tema que los pobres pacientes que andan deambulando no encuentran solución. Y mucha gente dice, no, esto no es psicológico, esto... En realidad tiene un componente psicológico, pero tiene que ver mucho con cuestiones de angustia, de estrés, generalmente cuestiones hormonales, y a veces los tenemos que tratar en compañía de algún médico conocido, un clínico, porque la solución a veces son los ansiolíticos, ¿viste? Los tipo el triptanol o algo por el estilo, que como odontólogos no podemos recetar. Pero con ese tipo de medicación, generalmente este síndrome tiene cura. ¿Y qué síntomas tienen? Ardor. Arde la boca permanentemente. Hay parte de generalmente un porcentaje muy grande que son mujeres posmenopáusicas con algún trastorno hormonal y mucha ansiedad. Y en general este malestar trae mucha ansiedad porque no encuentra quien lo trate. Y entonces va deambulando entre profesionales y cada uno le dice una cosa diferente. Pero desde el punto de vista estomatológico tiene tratamiento, no siempre es efectivo en el 100%. Pero modifica mucho y mejora la calidad de vida del paciente. Bien. Eso es fundamental. Es decir, que hay que tenerlo dentro de los diagnósticos diferenciales. Sí, son otros también de los que tenemos bastante casuística entre el hospital y el consultorio privado. Bien. ¿Y qué otras cosas más frecuentes ves? Nosotros lo que vemos normalmente son lesiones blancas que... En un momento determinado la Organización Mundial de la Salud dijo que podrían ser potencialmente cancerosas o cancerígenas y entonces la gente viene con un... Perdóname, ¿en qué localización? Carrillos, sector anterior, sector posterior, lengua, paladar duro y paladar blando y piso de boca, fundamentalmente. También pueden estar en las encías, porque depende... Cuando se dijo esto había 4 lesiones blancas que eran la leucoplasia, el líquen, el neo esponja blanco y el leucoedema. El neo esponja blanco es una cuestión genética, creo que vi 2 en toda mi vida. El líquen tiene que ver mucho con el estrés, es una lesión, también es autoinmune. La leucoplasia tiene un componente de agresión externa, sobre todo el cigarrillo, sobre todo el alcohol, sobre todo lo muy caliente, que generalmente se presenta en los sectores anteriores del carrillo, el líquen en la parte posterior. Y el leucoedema es un edema blanco que tiene a veces que ver con los tejidos de la boca, pero que tampoco tiene una causa real.
La leucoplasia generalmente es quirúrgica. El líquen tiene tratamiento también con cremas mágicas que las que hacemos los estomatólogos, porque en general no hay muchos remedios que podamos recetar. No somos pocos, se da por poco tiempo, entonces no hay laboratorios que hayan hecho este tipo de medicamentos de preparados. Claro. Así que bueno, pero esos son también comunes. ¿Y esos los detectás a través de la biopsia? ¿O ya vos tenés el ojo clínico? Pues esto es lo que yo te decía al principio, de que cuando vos detectas un cambio de color o un cambio de textura, ya te tiene que llamar la atención. Por ejemplo, el líquen es como si fuera el papel araña azul que forrábamos los cuadernos, sí, pero en blanco. Ajá. Son estrías blancas, se llaman estrías de Whitman, que aparecen en los carrillos, que a veces son asintomáticos y a veces son líquenes complicados, son erosivos, vegetantes, que duelen, que sangran, que hay que hacer un tratamiento general con corticoides. Y la leucoplasia generalmente no duele, pero es más como la caparazón de una tortuga, son como si fueran mosaicos. Uh-huh. Y el gran problema de estas lesiones blancas es que no dejan ver lo que hay debajo de estas lesiones. Entonces, por eso hay que sacarlas. Debridarlas, claro. Sí. ¿Y estas pueden ser lesiones premalignas? Sí, a ver, yo te voy a repetir, en la literatura existe como lesión premaligna. Lo que nunca tuvimos bien es en qué tiempo se transforman. Entonces, si vos estas lesiones las tratás a tiempo, nunca das lugar a que el tiempo que transcurra se transforme en algo malo. Uh-huh. Si es en esto también tiene que ver mucho la prevención para estos temas, estas lesiones. Nos queda muy poquito tiempo. Una reflexión final como estomatólogo. Una reflexión final es que la boca tiene enfermedades propias de la boca que tiene el odontólogo, como pueden ser las caries. No tenemos caries en otras partes del cuerpo, pero existen muchísimas manifestaciones orales de alteraciones sistémicas. Entonces, problemas renales, problemas gástricos, problemas neurológicos, hacen eclosión en la boca. Lo que yo recomiendo es una visita cada 6 meses a los profesionales que pueden ver la boca. Bueno. Como última reflexión. Muchísimas gracias. Te vamos a volver a invitar porque fue excelente. Muchas gracias, Marité, por la invitación. Estoy a tu disposición. Muchas gracias. Hemos concluido este excelente programa de A Ciencia Cierta. Nos vemos próximamente. Muchas gracias por acompañarnos en A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stambulián.